Zombies, armas y tetas pixeladas. Resident Evil es una saga de culto en el mundo de los survival horrors, o por lo menos lo era. Las escuetas primeras entregas se las arreglaron para hacernos sentir el miedo y la indefensión de tener solo un cuchillo táctico al principio, que solo podía golpear hacia arriba o hacia abajo, para luego poder incrementar nuestro arsenal hasta hacernos mágicamente con una bazooka militar. En cada velada que durara el juego, nuestra principal misión sería escapar como podamos de zombies, perros, arañas, lickers y tyrants, que se nos presentaran a medida que conocíamos un poco más de lo que tramaba Umbrella detrás del telón. A medida que avanza la historia y el peligroso virus T evoluciona, aprenderemos que nada es lo que aparenta, que las heridas profundas de pecho sanan con vendajes arriba de la ropa y que si conoces a alguien de nombre Alberto Wesker, no confíes en todo lo que te dé para inyectarte. Acompáñenos en este repaso de una de las mejores franquicias de videojuegos de los 90, con la que pasamos largos ratos en nuestra infancia y que ahora vemos muy cambiada. Potentes gráficos, nueva jugabilidad, más una historia que no vemos del todo bien desarrollada. Por todo esto y más, ¿eran los 90 la mejor cara de la obra de Mikami? ¿Qué se puede decir de Resident Evil? Que antes era una saga mucho más de terror que ahora. Aunque con el último juego que salió, ¿qué se puede decir? Se podría decir que está volviendo al survival horror, pero podemos decir que se puede usar el GIF o el video de mi viejo Resident Evil ya no es lo que era. Sí, seguramente. Porque después del 4 ya nada volvió a ser igual. Nada volvió a ser igual, vamos a decirlo así. Estaba el Resident Evil Survival, sí, que era un juego en primera persona más orientado a primera persona, lo entiendo y lo respeto. Si bien no fue muy aclamado, muy acertado, sirvió en su época. Well done. Ahora, con el cambio del 3 al 4, cuando salió ya el juego en primera persona, fue un cambio muy bueno. La historia del 4 fue muy concisa. Ya el quinto dejó que desear. Pero bueno, volvamos al principio. Empezamos desde el inicio. A los orígenes. Los orígenes. Resident Evil 1. Orígenes Resident Evil 0, pero bueno. Vos sabés lo que quiero decir, hijo de puta. Ya no sé. Tengo que contradecir. Bueno, Resident Evil 1 no lo jugué. ¿Cómo no lo jugaste? No lo jugué. Voy a jugar el remake, lo prometo. Para el próximo video lo prometo. ¿Qué no te metiste a PlayStation 1, boludo? Sí, pero jugaba dos. El 1 tenía de todo. Primero que nada empezabas con un cuchillito de mierda, que si el primer zombie en la primera habitación no te hacía mierda, era porque ibas a tener buena suerte en el juego. Después tenías que pasar como Cristiano Ronaldo entre las arañas y los perros. Eso sí no me olvido. Y la final era un Tyrant. El Tyrant, sí. Un Tyrant que lo hacías mierda con la bazooka nomás. Y si no tenías que pegarte a tiros y... Pero tenías que mantenerte en el tiempo, ¿no? O sea, tenías que bancarte un tiempo la pelea hasta que caía el... Claro. Lo que no me acuerdo si había contador o no. Como en el había, 2. creo que había. Había, ¿no? Había. Porque se destruía la mansión en el primero. Exactamente. Esa mansión sí que daba miedo. Sí. Tenías un montón, te salían zombies de los armarios, del inodoro, de las paredes. De las paredes también. Creo que todo el que haya jugado Resident Evil 1 se acuerda del primer jumpscare, que es el perro entrando por la ventana.
Creo que eso era lo que tenía el tema que sea de noche, el tema de que te generaba tensión. Y para mí lo más importante era que no tenías un carajo, poca puntería tenías abajo o arriba. Sí, eso es lo que tenía la época de la Play, que eras el muñequito. Claro. Y el cambio al Resident Evil 4, eso en mi opinión fue bueno, el hecho de poder defenderte en un par de maneras más. Encima no era que vos sabías que tranqui, esto ya lo hice. Vos ibas, llegabas y capaz te llevabas una sorpresa de que te salía el bicho de la nada. Eso era lo que generaba tensión, eso era lo que hacía que tengas miedo de cada puerta que abría. Como vemos, la primera entrega se valía del terror psicológico y de un ambiente semi-claustrofóbico que nos invitaba a desbloquear nuevos sectores de la mansión Spencer con rompecabezas y pistas escondidas. Al encontrar diarios y notas nos sumergimos más en lo que acontece, hasta empatizar genuinamente con lo que Chris y Jill temen. Hay un traidor en el grupo especial Alpha de STARS. The stars are doomed. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Ha! Enrico! Round 2. Bueno, el número 2. El número 2 ya se puso más piola. Estaba en una ciudad. Y creo que el cambio de la ciudad, de la ciudad a lo que fue la mansión fue interesante. Porque era como que la mansión tenía muy poca lógica. Más allá de que también la comisaría no tenía nada de lógica, de tener enchufe alfil, enchufe torre, enchufe caballo y todas esas cosas no tenían mucho sentido, Pero a mí se me hacía la ciudad menos atemorizante que la mansión, porque la mansión es un lugar cerrado y la ciudad es como más abierto, tenés más posibilidades de escapar. Sí, bueno, eso ya se ve más que nada al inicio, que te acordás que podías zigzaguear a todos los primeros zombies, excepto cuando entrabas al colectivo ese, que tenías uno abajo que sí o sí tenía que... Es verdad, es cierto. Como te cagaban. Es verdad. Y eso era lo bueno que tenían esos juegos, que te cagaban. Y no tenías otra opción que hacerle frente a lo que te venía. Con su segunda entrega, Resident Evil nos mostró que podría repetir su fórmula con leves cambios y aún así lograr un buen producto. Con el cambio de ambientación y 2 personajes nuevos, nos abrió un nuevo capítulo a la saga, recordándonos lo difícil que fue su primera entrega. Después de la comisaría, en el 2, ¿a dónde pasamos? Tenemos que volver a la ciudad y ahí se No, iba... creo que bajabas directamente a las alcantarillas. Ah, las alcantarillas y de ahí... Ah, había una ¿Te acuerdas que ibas por el garage? Es verdad. Y de ahí bajabas a las alcantarillas y de las alcantarillas no me acuerdo. Creo que ibas al laboratorio. Al laboratorio directamente, donde estaban las plantas de mierda esas. Estuvo muy bien. Casi llegando al final, y con el G-Virus a cuestas, vamos a ver unas escenas muy emotivas de nuestras compañeras forzadas por excelencia. Y luego de deshacernos de ciertos antagonistas pesados, podemos presenciar una conclusión alucinante.
El 3 ya se puso bastante más complicado. El 3 volvió a darme el miedo del 1, porque tenías a Nemesis que te perseguía por todos lados. Sí, o sea, pasamos de un perro que rompía una ventana a Nemesis que te rompía la ventana Exactamente. y que te cagaba fuego. Y creo que es algo bueno porque las opciones. Las opciones. Eso fue un buen cambio. El hecho de decir, ¿qué hacemos? ¿Peleamos ahora o peleamos después? Y que al final ciertas opciones te cambian al final, pero ciertas opciones no te cambian nada. Por ejemplo, cuando elegís entre pelear en la comisaría o no, fácilmente te puedes escapar. Es la del principio, ¿no? Sí. El principio, si te quedas peleando y lo matás, ¿qué pasa? Nada, te dejaba un objeto y... Un objeto re poderoso. Sí o sí volvía en la parte de la ventana y eso era lo que estaba bueno, porque yo pensé que, bueno, digo, si peleo ahora, no peleo después. Estaba muy bueno el hecho de que te daban... Ahí sí era mucho más complicado conseguir municiones porque tenías que juntar las pólvoras. A más B es igual a pólvora de... A más B era... de escopeta o de algo. No, el de Vera, el de Vera escopeta. El de la pistola y el de C lanzagranadas. Ahora si mezclabas la C con la A te hacían granadas incendiarias, granadas congelantes. Creo que eran corrosivos, ácidas. Ácidas. Y después si mezclabas 3 de la C tenías la Magnum. O sea, mezclabas terrible cantidad de pólvora para hacerlo la misma. ¿Te parecía... ¿cómo se llama? ¿El Umbrella? No el enemigo, sino el... ¿cómo se llama? El soldado. Vickers. No. Carlos. ¿Carlos Olivera era? Carlos Olivera. ¿Carlos Olivera? Oliviera. Oliviera. Está bien, ese era un capo, boludo. Sí, nada. En el momento en que jugabas con Carlos estaba buenísimo. Pero no me acuerdo cómo hacías para jugar, porque viste que había veces que yo lo jugaba Sí. y me saltaba la escena en la que tenía que jugar sí o sí con Carlos y hay veces que no. Me parece que estoy flasheando. Lo bueno de Carlos es que tenía el M16. Automática cargada 100%. Cagabas a tiros a todos los zombies. Aunque te venían como para hacerte un gangbang, boludo. Con la tercera entrega, su dificultad disminuyó, la cual no hizo el juego menos terrorífico, ya que con la aparición de Nemesis, más de uno habrá tenido miedo de cruzar al lado de una ventana. Con un alucinante final para la saga en Raccoon City y el relativo desenlace de Jill Valentine, este Resident Evil cerró su ciclo en la quinta generación de juegos con broche de oro. El 4 cambió todo. Y el 4 fue un cambio de paradigma, básicamente. Pasamos ya de el muñequito, de la vista desde arriba del techo, a la tercera persona.
La vista sobre el hombro. Y... Es un buen cambio, ¿no? Depende de cómo lo hagas. Porque el encanto que tenía, para mí, en mi opinión, ¿no? la vista sobre el techo, es que vos veías lo que ellos querían que veas. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Ejecutivos? ¿Maestros? ¿Abogados? ¿Carpinteros? Entonces, si querían sorprenderte con algo atrás, no te lo mostraban. ¡Detrás de ti, imbécil! Y eso era lo que hacía que no te esperaras lo que viniera. En cambio, con el hecho de tener la cámara libre, vos podías ver básicamente todo lo que querías. Y lo bueno que tenía el Resident Evil 4 es que te daban cosas para ver. El paisaje estaba bastante bueno. Well done. Ambientaba un poco el terror. Más cuando era de noche y estaba lloviendo y estaban todas las antorchas y todos los negros ahí corriéndote, diciéndote sus frases detrás de ti, imbécil. ¡Detrás de ti, imbécil! Morir es vivir. Morir es vivir. Morir es vivir. Para mí, pros y contras de eso, pro es que ahora tenías una nueva mecánica que era apuntar hacia, ¿cómo se llama? El miembro, que hacia la parte del cuerpo que era necesaria para derrotar al enemigo. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. I want you to suffer just like Ashley. Así que ahora tenías que elegir bien a dónde disparar. Y la contra es que pasó de ser de un juego de miedo a ser un juego más de acción. Sí. Para mí. Bueno, punto muy importante, porque antes cómo te enfrentabas a un enemigo. En los anteriores Resident Evil era correr, ponerte a una distancia segura, empezar a disparar con cualquier tipo de munición y repetir ese proceso. Claro. En cambio ahora me estás forzando un poco más. Pasaron los años y Resident Evil volvió con su cuarta entrega, sin contar los spin-offs, para la sexta generación. Reinventando el Resident Evil y el Survival Horror, ahora con mirada sobre el hombro y la eliminación de los zombies como enemigo común e introduciendo a las plagas, el regreso de personajes queridos, una historia bien desarrollada y ejecutada, hicieron, en mi humilde opinión, que este sea el punto más alto al cual llega la saga. En mi opinión, yo nunca me sentí como... ¿Cómo te puedo decir? Presionado de que se me iban a acabar las balas o algo. En los 3 anteriores siempre decía, voy a pensarlo 2 veces antes de disparar. What happened to your plot? Para la séptima generación, Capcom dio un retroceso respecto a la saga, eliminando el Survival Horror y transformándolo más en un shooter, dejando huecos en la historia y no desarrollando sus personajes. En la quinta parte nos encontramos a un ya veterano y experimentado Chris Redfield, que con un poco de esteroides y la ayuda de su nueva compañera Shiva, rastrea desde África a su antiguo colega y archienemigo Wesker, solo para descubrir que Jill no había muerto tras los intentos por arrestar a Spencer, sino que sufría un lavado de cerebro.
Del 5, ¿qué podemos decir? Y También, directamente acción. eso ya era más acción que nada. Ya en la final me pareció una falta de respeto. Un tan buen personaje como Albert Wesker, que te lo tomen así, algo como un... Bueno, supuestamente tenía un complejo de Dios y todas esas cosas, pero lo mataba con un RPG. A un tipo que no lo mataste en una pelea con 20 tiros de mano, no lo mataba con un RPG. El tipo que te hacía la transmisión instantánea, te lo driblaba como Cristiano Ronaldo y Messi juntos. Es verdad. Quedaba con... Al final eran unos bichos, unos gusanos. Avanzamos al 6. 6. El 6 fue como la decepción máxima. Me arrepiento por ese juego, me siento mal. No, y encima la historia avanzó un poco, pero también se hizo un poco más... 6 Rara. muy excesivamente rara. Porque vamos a empezar desde el primer punto. 3 historias que se conectan en algún punto entre unas y entre otras. Sí. Y la cuarta de Ada, que fue un... Como un prólogo. Más que un prólogo, fue tipo, vamos a hacer algo con las obras de los demás. Ujú. Y eso no quedó muy bueno. Yo la jugué y la campaña es muy aburrida. Y... Por ejemplo, el tipo que infectaba al presidente. ¿Por qué lo hizo? Nunca te dicen. La campaña de Chris era Call of Duty con zombies. La campaña de Leon era un sinsentido, básicamente. De la nada te aparecía una mina que estaba buscando a la hermana y vos la ayudás a darse vuelta por todo el mundo para encontrar a la hermana para que sea un zombie. Claro. Y la campaña del hijo de Wesker. Eso es lo único aceptable. Y lo único aceptable que tiene el... ¿Te acordás la escena de la moto? Mientras menos hablemos de Resident Evil 6, mejor. Aunque pueda resumirse en una sola palabra, repetitivo. Tanto jugadores como medios han recalcado que si bien no supone un desastre en términos gráficos, se eligió un camino argumental más fácil y la peor jugabilidad posible combinada con la inteligencia artificial del juego. Punto culmine en la historia de una franquicia que pasó de ser una genialidad del arte del terror a una marca más del mundo comercial. Resident Evil volvió a su saga numérica ahora para la 8ª generación y solo podemos esperar lo mejor para recuperar una de nuestras amadas sagas. El doblaje del Resident Evil 1 es considerado uno de los peores en la historia de los videojuegos. En Resident Evil 1 existen 5 finales posibles, pero solo uno es oficial. En cierto punto del juego, apuntar y disparar a la cámara hará que aparezcan impactos en la pantalla. Las franquicias de Resident Evil y Dino Crisis están muy unidas al punto de que uno de los trajes desbloqueables en Resident Evil 3 es el de Regina, de Dino Crisis 2. Un proyecto completamente distinto al Resident Evil 4 iba a ser el Resident Evil 3.5, que tomaba lugar en una mansión encantada con fantasmas y posesiones. Si bien la primera idea era de que Resident Evil fuera un juego cooperativo, esto recién se implantó en el Resident Evil 5. En el Resident Evil 6, cuando Leon y Elena encuentran sobrevivientes en una gasolinera, hay un policía que dice: "Mi primer día y ya hay un tiroteo", haciendo referencia a Leon en Resident Evil 2. En la mansión de los Bakers hay un cuadro con las montañas Arkley, lugar donde ocurre Resident Evil 1. Gracias por sintonizar Planeta Random. Si les gustó el video, los invitamos a darle like, suscribirse y dejar comentarios. Nuestra opinión no es la única, así que díganos, ¿qué etapa de los Resident Evil les parece mejor?